Capítulo 16. Fiesta fatal. Bond se bajó del vehículo en la esquina de la Place de la Resistencia, que a estas horas ya estaba atestada de gente que se apretujaba o se abría paso a empellones. Abundaban los agentes del orden dedicados a dirigir el tránsito, cerrar calles y, supuestamente, a no perder de vista a posibles camorristas. Bond se mezcló con la multitud. Habían transcurrido algunos años desde que estuviera en ese lugar y primero necesitaba orientarse en medio de aquella aplastante muchedumbre. Bond se percató con que una repentina punzada de miedo, de que le temblaban las piernas. Precisamente ante él había 3 fogatas listas para ser encendidas. Hacia la izquierda había un puente que iba de un lado a otro de bien cuidado canal, en cuyas riberas crecían verdes prados salpicados de flores. Se trataba del canal que corre tanto libre como bajo tierra a través de la ciudad para desembocar en el río Tet. Encima del puente habían levantado una plataforma en la que ya se apretujaban los músicos. El maestro de ceremonias hablaba por un micrófono de incierto funcionamiento para decir a las multitudes el nombre de la siguiente sardana. Decidió mantener la animación hasta que llegara la llama con que habrían de encenderse las fogatas y los entusiasmos. Los músicos atacaron esa música conocida de todo del que ya haya pasado siquiera brevemente por la región catalana, sea francesa o española. El constante sonar de la zampoñana de tamboril y los metales al ritmo de 6-8 en que se baila la sardana. Los grupos de danzantes, vestidos algunos con el traje tradicional, otros con ropa de calle o pantalones de mezclilla y camisetas, formaban sus círculos tomándolos de la mano con los brazos en alto, y se lanzaron a aquel baile de pasos ligeros e intrincados, un baile de paz y alegría, un símbolo de Cataluña. En el extremo opuesto del puente, otros grupos habían empezado a bailar frente al rojo Castellí, la vieja puerta de la ciudad que se alzaba, intacta, despidiendo rojizos destellos a la luz de los faroles del alumbrado público, su torre circular y sus almenas coronadas por lo que parecía un miranete. Las multitudes empezaron a engrosar, la música proseguía con su ritmo hipnótico y su armoniosa melodía. Los círculos de bailarines se agrandaban o se rompían para divertirse. En otros más pequeños, jóvenes y viejos, sin perder el ritmo, bailaban como en trance. Era como si aquella gente se volviera hacia atrás en el tiempo para unirse al pasado. Bond se dijo que si había de haber algún futuro para ellos, o siquiera la esperanza de un futuro, tenían que actuar y pronto, telefonear a Londres. ¿Cuál era la mejor manera de hacerlo? Llamar desde un teléfono público, por el sistema internacional directo. Para eso necesitaba dinero. Y debía apresurarse porque las cabinas de teléfonos, sobre todo en el continente, son muy inseguras, y no le hacía ninguna gracia quedar atrapado en un ataúd de vidrio o en una de esas cosas triangulares más pequeñas que le impedían a uno mirar lo que ocurre detrás. Lo primero era perderse en aquella masa siempre creciente, que ondulaba como el mar, pero sobre todo tenía que mantenerse alerta, pues era probable que los hombres de Mori ya se hubieran mezclado con las multitudes. Decidió a dar con él, y si lo descubrían ya sabía lo que le esperaba. Lo más lógico sería que empleasen sus digs, esos afilados puñales, armas mortales que, en el centro de toda aquella alegría, se deslizarían entre sus costillas. No tenía caso acudir a la policía, y a menos ser una noche como aquella, sin identificación. Se limitarían a encerrarlo, y tal vez mañana, cuando ya fuera demasiado tarde, se dignarían a telefonear al cónsul británico.
Bon respiró profundamente y comenzó a moverse entre el gentío. Pensó que era mejor mantenerse en las orillas, para luego escabullirse por alguna calle lateral. Acababa apenas de echar a andar y cuando llegó a la plaza un gran Mercedes negro, que fue detenido por un gendarme, quien le hizo imperiosas señales de volver por donde había venido. La calle estaba a punto de ser cerrada. El conductor habló en francés con la policía y luego se volvió a los ocupantes del automóvil. A Bon le dio un vuelco de corazón. Junto al conductor estaba sentado Caber, mientras que los otros tres hombretones escoceses le apretujaban en el asiento trasero. Se apretujaban en el asiento trasero. Caber se apió y lo mismo hicieron dos de sus hombres, al tiempo que el gendarme emitía sonidos indicadores de que deberían llevarse el auto de allí lo antes posible. Sin dejar de vigilar a Caber, que daba órdenes, Bon procuró ocultarse de nuevo entre la multitud. Los individuos se dispersaron. Caber y dos de ellos empezaron a cruzar la plaza, en tanto que el cuarto se metió entre la multitud, un poco a la derecha de Bon, de modo que ya había llegado los lebreles, decididos a encontrar su rastro, o hacerlo salir a campo abierto. Bon observó al musculoso joven que se alejaba de él, abriéndose paso con los hombros. Entonces empezó a moverse con toda calma a lo largo de la orilla, marchando despacio por pura necesidad y porque aquel gentío que gritaba, reía y charlaba era demasiado denso. Miraba hacia atrás y luego escrutaba el camino tanto hacia el frente como a uno y otros lados. Las bandas se habían callado y el maestro de ceremonias informó que la llama, traída desde muy cerca de la cima del Cánigo por grupos de jóvenes, estaba solo a unos minutos de su destino. Bon sabía que esos pocos minutos podían significar hasta media hora. La banda atacó una nueva melodía y la multitud reaccionó. Bon se mantenía en la orilla del gentío, abriéndose paso lentamente para cruzar el camino ya cerrado hacia la dominante mole de Castilleet. Andaba en busca de una calle que recordaba de sus anteriores visitas, una vieja plaza casi totalmente cubierta por las mesas de los cafés, que esa noche deberían estar haciendo su agosto. Llegó al Castilleet y vio otra fogata, lista para empezar a arder. A su alrededor bailaba un gran círculo de danzantes que hacían los difíciles trenzados, un poco fuera de compás con la música, con el aire, en la noche distorsionada. En el extremo opuesto del círculo vio a uno de los secuaces del Caber, que se volvió constantemente estudiando los rostros. Bon se quedó quieto hasta tener la certeza de que el hombre miraba hacia otro lado. Entonces se abrió paso ágilmente entre la multitud, regateando y empujando hasta que se encontró a unas sendas despejada que cruzaba el arco del Castilleet. Acababa de pasar el café de extremo opuesto y se disponía a cruzar el sendero cuando tuvo que meterse en un salto en el quicio de una tienda. Allí, caminando lentamente, escrutando ambos lados de la calle, la cabeza inclinada como si intentara descubrir el olor de su presa, estaba el gigantesco Caber. Bon se encogió en el fondo del zaguán, conteniendo la respiración, ordenando mentalmente al escocés que no lo viera. Al cabo de lo que pareció un siglo, el gigante situado adelante, siempre escrutando los rostros, Bon salió cautelosamente del zaguán y siguió calle arriba. Ya alcanzaba a ver la intersección que buscaba, marcada por la estatua de bronce de una mujer desnuda, que miraba sin verlo el ancho camino que se abría a su derecha. Después de cruzar por entre el gentío, aquí mucho menos numeroso, Bon alcanzó su meta, la Longe de Mer de Perpiñán, otrora el gran centro financiero de la ciudad, su Rialto. En realidad, para muchos la calle encerraba muchos ecos de las glorias de Venecia, en particular la vieja bolsa con sus grises muros de piedra, altas ventanas de arco e intricados labrados justo en la esquina del edificio, la veleta original, un galeón bellamente fabricado, seguían meciéndose suavemente, pero la bolsa misma, al igual que el edificio frontero, habían pasado a albergar transacciones de índole muy distinta.
puesto que en la actualidad era un café, allí se pagaba en dinero y contante y sonante por los licores, el café, los refrescos o la cerveza que se consumían. El antiguo pavimento de mármol estaba cubierto por un gran número de mesas y sillas, ocupadas por quienes tomaban un refrigerio antes de unirse a la celebración. Bond se dirigió sin vacilar al bar Tabac. Estaba en una esquina y preguntó por la toilette. El cantinero, muy ocupado despachando los pedidos, asediados por los camareros, se limitó a indicar con un ademán la parte posterior de la cantina, donde Bond encontró una puerta en la que se campaneaba el pequeño símbolo del sexo masculino. El sitio estaba vacío y se apresuró a meterse en el primer gabinete, cuya puerta aseguró que con el cerrojo, y empezó a trabajar incluso antes de que el pestillo encajara en su sitio. Apresuradamente tomó con ambas manos la hebilla del cinturón de sólido aspecto en forma de U, con una sola púa de grueso latón, bastante ordinaria hasta que se le hacía girar con fuerza. La púa de la hebilla giraba sobre una rosca de tornillo. 6 vueltas bastaron para soltarla, y entonces salió a relucir una pequeñísima navaja de acero, filosísima, a la que servía de vaina la púa de la hebilla. Bond sacó la navaja y, manejándola con el mayor cuidado, introdujo el canto afilado en una ranura de hebilla casi invisible, pues no era más gruesa que un cabello. Presionó fuertemente hasta que la hebilla se abrió en dos, ya que estaba unida por un par de minúsculas bisagras situadas en el punto donde se unía el cuero del cinturón. Ahí estaba una pequeñísima empuñadura con una respectiva entrada de rosca, en la que podía atornillarse la navajilla. Armando en este pequeño pero bien templado artilugio, Bond se quitó el cinturón y comenzó a medirlo a lo largo. Cada sección del cuero, rematando por dobles costuras, sostenía una pequeña cantidad de moneda extranjera en billetes para casos de urgencia. Marcó en las 2 primeras pulgadas liras, en las siguientes florines en la tercera. En fin, en la longitud del cinturón cabían casi todas las monedas que podían llegar a necesitar. En Europa, la cuarta sección, que era la que necesitaba, contenía francos franceses. La pequeña y bien templada navaja de acero cortó las costuras como si fueran mantequilla y dejó al descubierto 2.000 francos en billetes de diferentes valor. No era una fortuna, algo menos de 200 libras esterlinas a la tasa del mercado en ese momento, pero bastaba y sobraba para cubrir sus presentes necesidades. Desarmó la navaja, volvió las piezas a sus respectivos sitios y cerró la hebilla, hecho lo cual se echó el dinero en el bolsillo. En el mostrador de la cantina compró una cajetilla de disque viejo y una caja de cerillos para poder cambiar. Luego se dirigió tranquilamente hacia la plaza por el camino que antes siguiera. Su meta era una oficina de correos donde sabía que encontraría cabinas de teléfonos. Una rápida llamada de alerta M y luego adelante con el otro asunto lo antes posible. La música seguía sonando procedente de otro lado del castilete. Bond continuó mezclándose con la multitud, manteniéndose a la derecha de los bailarines de sardanas que se movían en círculo. Se agachó ligeramente, pues el secuaz de Murik seguía en su sitio, moviendo sin cesar la cabeza y los ojos, haciendo una pausa en vez de en cuando para observar una por una las caras que danzaban en aquel patrón siempre cambiante. Bond se disponía a abrirse paso en medio del grupo que venía hacia él, cuando repentinamente cesó la música. La multitud expectante se quedó inmóvil y el sistema amplificador de sonido crepitó con nueva vida, para luego dejar oír claramente la voz del anunciador, que salía fuerte y sonoro de los altoparlantes como pequeños cuernos colocados de 3 en 3 en los costados de edificios y árboles. Amigos, el anunciador le era imposible ocultar la gran emoción que lo embargaba y que ya corría en oleadas entre la multitud. Allí,
Allí reunida, amigos, la llamada traía por nuestros valerosos jóvenes de Perpiñán. Está aquí, la llamada ha llegado a Perpiñán. De la multitud surgió un grito de alegría. Bon miró en dirección de Vigilia apostado junto al castilete, quien ahora estaba ocupadísimo, buscando no señales de Bon, sino de una tan atraída y llevaba llama. Aquella febril excitación se había apoderado de todos. Los altoparlantes haciendo nuevos ruidos y con esa curiosa mezcla de farsa y sentido de la oportunidad que es la típica de las fiestas lugareñas. Desde el Mediterráneo hasta las aldeas que salpican en la campiña inglesa, se escucharon los primeros compases del Así habló Zaratustra de Richard Strauss, atronadores, brillantes, conmovedores, dada la asociación de ideas que los relacionaba con las grandes conquistas del espacio. Una vez que el viento se llevó aquellas notas, se escuchó otro alarido de entusiasmo. Un grupo de jovencitas que vestían cortas faldas blancas llegó corriendo y a su paso la multitud se dividía. 8 de ellas, tal vez llevando cada una antorcha apagada, flanqueaban a la chica que portaba la enorme antorcha ardiente. Las jóvenes ocuparon sus respectivos sitios y aguardaron hasta que la antorcha fue aplicada a un punto en el centro de la fogata. La leña seca empezó a arder y la suave brisa hacía danzar las flamas. Las jóvenes bajaron sus propias antorchas a fin de encender con el fuego de aquella hoguera para luego correr en dirección a la entrada del castillet. La multitud comenzó a moverse retrocediendo para ver mejor el espectáculo. Bon se dejó llevar, se trataba solo de dar vueltas a la izquierda y en cuestión de minutos estaría en la oficina de correos. En la plaza las fogatas empezaron a arder, pues era obvio que otros grupos de chicas habían corrido hacia el extremo más alejado del canal para cumplir con su obligación. Otro rugido de la multitud y la banda volvió a tocar. Antes de que comprendieran lo que ocurría, Bon se vio tomado de ambas manos por un par de chicas que se reían y le sonreían. En cuestión de segundos quedó cogido en un círculo de bailadores de sardana, que se habían formado espontáneamente, desesperadamente y con amplia ayuda de sus raptoras. Intentó seguir los pasos a fin de no llamar la atención, pues su actual posición era blanco fácil para Caber y sus hombres. Luego, tan repentinamente como empezara la sardana, terminó y todos los ojos se volvieron hacia el castillet, donde las jóvenes atletas con sus antorchas encendidas ocupaban los huecos de las almenas. Erguidas la antorcha en alto, un cohete encendió veloz, y desde lo alto dejó caer una brillante lluvia de ígneos racimos. Siguieron otras 3 explosiones mudas, y de las almenas parecían ascender una gran cascada de luz. Los jóvenes con sus antorchas titilantes constituían un espectáculo en verdad pasmoso. Tal parecía que todo el castillo ardía en sus torrecillas y almenas, incluso del almirante ascendían volutas de humo escarlata, y precisamente del minarete surgieron más cohetes que perforaron la oscuridad de la noche para estallar con ruido atronador y lluvia de estrechas fugacetas. Al fin pudo librarse Bon de las 2 jóvenes, miró precavido a su alrededor y reanudó su camino, abriéndose paso a empellones y codazos entre aquella muralla humana, cuyos ojos no sabían despegarse del alucinante espectáculo de estrellas, cohetes y velas romanas. Toda la zona que rodeaba el castillet estaba llena de bote en bote, las caras sonrientes, hombres y mujeres y ancianos que probablemente recordaban la fiesta cuando no se celebraba en tan gran escala. Las chiquitines que quizá veían por vez primera aquel mágico espectáculo, turistas que trataban de capturar aquella experiencia con su cámara de cine y gente de la localidad que se dejaban llevar por el espíritu de la fiesta. Bon miraba todos aquellos rostros, incluso de los adolescentes encendidos, gozosos, no aburridos como si habían podido ocurrir en París, Londres o Nueva York. No vio la cara de ningún enemigo y finalmente prosiguió su paso en medio del gentío. Recordaba que se hallaba la oficina de correos y por las que no circulaba tanta gente.
Finalmente dejó atrás el ruido, la música y los fuegos artificiales. Las calles estaban tan oscuras al cabo de unos minutos. Reconoció el Place Arago, con sus palmeras, sus tiendas y sus simpáticas cantinas. Durante su última visita, Bond solía acudir frecuentemente al gran café que ocupaba el centro. La oficina de correos estaba a solo unos minutos de una calle situada a la izquierda del canal. Era una calle estrecha, con edificios a la izquierda y a la derecha, árboles que bordeaban el canal. Por último, Bond vio la hilera de casetas telefónicas, débilmente iluminadas y vacías. Una fila de grises centinelas electrónicos al lado de los escalones que llevaba a la oficina de correos. Se metió la mano en el bolsillo para sacar las monedas de un franco. Tenía 6 apenas, lo justo. Para hacer la llamada, si el oficial de guardia le permitiera hablar sin interrumpirlo. Se apresuró a marcar 19441, el prefijo de Londres, luego el número del edificio de Regent's Park. Ya había introducido una de las monedas de un franco en la ranura que se le tragaría en cuanto se estableciera el contacto. Allá lejos podía escuchar los silbidos y tronidos de los cohetes. Y en medio de aquel ruido, la música de la banda, su oído izquierdo estaba saturado con los golpecitos y zumbidos del sistema telefónico automático. Casi conteniendo la respiración, oyó Bond cómo llegaba a su fin la secuencia. Luego el ruido del timbre y por último el que hacía el gancho al ser levantado el auricular. Velador de guardia Transworld Export. La voz se escuchó con toda claridad. 007 para AM, empezó Bond, y se detuvo al sentir contra sus costillas la dureza del acero acompañada por una voz que decía sin alterarse: Cuelgue o le mete una bala en el cuerpo. Se trataba del vigilante apostado cerca del Castillete. Bond lanzó un suspiro. Rápido, repitió la voz. Cuelga el teléfono. El hombre estaba muy cerca, casi echado encima de Bond. Regla básica: jamás te acerques demasiado a alguien si le vas armado de una pistola. Mantente cuando menos a la distancia de su pierna. Bond sintió algo de lástima por el tipo aquel, mientras se volvía lentamente y su mano hacía ademán de volver el teléfono al gancho. Luego se revolvió velozmente echándole hacia la izquierda, fuera del alcance del cañón de la pistola, al tiempo que con toda su fuerza golpeaba al escocés en pleno rostro con el auricular. El secuaz de Murray tuvo tiempo de disparar un tiro antes de caer. La bala perforó la chaqueta de Bond antes de rebotar entre las cabinas telefónicas. Bond asentó un fuerte puntapié en el rostro de su atacante. Al caer se escuchó un quejido y luego aquella figura tendida en el pavimento, fuera de la abierta cabina. Quedó silenciosa. Por su rostro corrió la sangre. Bond se dijo que el teléfono debería clasificarse como arma peligrosa. Probablemente le había roto la nariz al tipo aquel. El receptor había quedado inservible. Con un juramento, Bond lo volvió de un golpe a su gancho. Se inclinó junto al caído para tomar el arma. Demonios de pillo, se dijo. Aquella arma era nada menos que su propia Browning, probablemente encontrada en el SAP. En la distancia entre los ruidos de la fiesta se escuchó el sonido de un claxon. Quizás se trataba de un carro de bomberos, pero también podía darse el caso de que alguien hubiera escuchado el disparo o presenciado la lucha. Tenía que haber algún otro sitio desde el que él pudiera enviar su mensaje a M. Lo último que a Bond le interesaba era haberse mezclado con los flicks. Se metió el Browning en la cintura del pantalón, volviendo firmemente la culata de modo que el cañón apuntara hacia el lado y no hacia abajo. Y luego se alejó de allí a buen paso y cruzó la calle y se volvió por donde había venido. En el Plaza Arago se detuvo para dejar pasar los autos del otro lado de la calle. Su mirada se detuvo en un elegante letrero que ocupaba un lugar prominente en la pared del café grande. Pasaron algunos segundos antes de que se percatara de lo que decía: Roussillon Jalou Culté, gran exhibición de la nueva colección Roussillon, la noche del Festival del Viaje de San Juan, Palacio de los Reyes de Mallorca, 11 p.m.
Seguía la lista de los impresionantes precios de admisión, cuyas cifras dejaron boquiabierto al mismo Bond. 11, las 11 de la noche, miró desesperado a su alrededor. Un reloj sobre la joyería le indicó que ya eran las 11:05. Franco, el pasadizo rifle de aire con una cápsula de gelatina que causaba la muerte. Hoy. M tendrá que esperar. Bond respiró profundamente y empezó a correr tratando de recordar cuál era el camino más rápido para llegar al viejo palacio y la manera más fácil de entrar clandestinamente si no se equivocaba. La joven iba a morir muy pronto si no se equivocaba y si no lograba llegar a tiempo para impedirlo.